Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias nuevamente por estar acompañándome, ya como es habitual hace tanto tiempo, afortunadamente, en este encuentro que yo llamo reencuentro, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir, Dios mediante, mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Aquí, desde la querida ciudad de Buenos Aires, te quiero comentar que el horario para prender velas de Shabbat, aquí, en esta ciudad, Buenos Aires, está establecido a las 17 horas 56 minutos y el Shabbat termina el día de mañana, sábado, a las 18 horas 54 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, siempre hablamos, en general todos los seres humanos, siempre hablamos cuál es el sentido de la vida. ¿Hay un destino? ¿Hay un lugar al cual llegar? Corremos, caminamos, nos detenemos, pero tenemos siempre un destino, una meta. ¿La vida qué es? ¿Llegar a un destino o la vida es camino? La vida es caminar y la verdad que hay un largo camino que tenemos que recorrer en este viaje que llamamos vida. Veamos un poquitito por qué digo esto. Hay un pensador incluso que dijo respecto del pueblo judío que cualquier travesía para el pueblo judío significa cruzar el desierto. Y él mismo dice que la más confortable de las residencias, incluso aunque fuera construida con excelencia de materiales, el más impactante incluso de los edificios, para el pueblo judío no significa nada más que una tienda en el desierto. Ahora, ¿qué quiso significar concretamente esta persona? Incluso el que lo escribió fue un ensayista y poeta francés, Charles Péguy. Estoy hablando un hombre que falleció en 1914. ¿El qué quiso decir? Lo que él quiso decir es que la historia y el destino se habían combinado para transmitir a los judíos la evidencia de lo temporal que sería residir fuera de la Tierra Santa. Porque ser judío es estar en una travesía. E incluso, fijémonos cómo comenzó la historia del judaísmo. Cuando Abraham escucha las palabras Lech Lecha, que es el llamado de dejar todo lo que él era y partir a la tierra que yo, le dice el Creador, a la tierra que yo te indicaré. Y esto pasa nuevamente en la era de Moshe, cuando la familia se transformó en pueblo. Y ese es el punto repetido incesantemente en la porción de esta semana que se llama Masei. Salieron de un lugar y acamparon en otro, salieron de ese lugar y acamparon en otro. Y en realidad en este viaje en el desierto fueron 42 etapas en esta travesía de 40 años del pueblo. Porque somos el pueblo que viaja, somos el pueblo que no se queda quieto, somos el pueblo para el cual el tiempo en sí mismo es una travesía a través del desierto en busca de la tierra prometida. Y de alguna manera podemos decir que en muchas culturas se cuentan historias acerca del viaje de un héroe. Uno de los colegas que tuvo Freud, que era Otto Rank, se refirió a este tema, que se cuentan historias acerca del viaje de un héroe. Incluso podemos decir que hay muchas historias de héroes, pero la historia judía es diferente. Veamos por qué. La travesía, que incluso está desarrollada en los libros Shmot y Bamidbar, es llevada a cabo por todos, por el pueblo entero, por los hombres, por las mujeres, por los chicos. Y es como si en el judaísmo fuéramos todos héroes, o por lo menos llamados todos a enfrentar un desafío heroico. Lleva más tiempo que una sola generación el viaje. Claro, quizás si los espías no hubieran desmoralizado a la nación con ese informe, habría sido un lapso muy breve. Pero acá hay una verdad muy profunda, muy universal, que es la transición de la esclavitud a la libertad. Y el camino de la esclavitud
La libertad lleva tiempo, porque la gente no cambia de un día para otro. Por eso la evolución es exitosa, la evolución, mientras que la revolución muchas veces falla. La travesía judía comenzó antes de que naciéramos. Y es nuestra responsabilidad entregarla a los que nos van a suceder. Cuando hay mitos de un viaje, de un héroe, el héroe generalmente se enfrenta a desafíos enormes, una fuerza oscura, un adversario poderoso. El héroe puede incluso morir, etc. Porque un héroe se proyecta desde lo cotidiano a un ámbito de portentos sobrenaturales, se enfrenta a fuerzas fabulosas y finalmente hay una victoria decisiva. Pero el adversario del pueblo judío, ¿cuál es? El adversario de los israelitas son sus temores, sus debilidades, su deseo constante de regresar y retornar. Veamos, la Torá no es un mito, sino la Torá es un antimito. ¿Por qué lo digo? Porque es una deliberada reiteración para remover los elementos mágicos de la historia y enfocar insistentemente en el drama humano del coraje contra el temor, la esperanza contra la desesperación. Y el llamado, no a un héroe más grande que la vida, sino es un llamado a todos nosotros juntos, fortalecidos por los vínculos con el pasado del pueblo y sus lazos con nuestro presente. Porque la Torá no es un escape narrado como una fábula y fabulado de la realidad, sino que es la realidad misma, vista, claro, como un viaje que debemos emprender, cada uno de nosotros con las propias fortalezas y las contribuciones a nuestro pueblo y a la humanidad. La verdad que todos estamos en una travesía y debemos todos descansar cada tanto, qué duda cabe. Hay una dialéctica entre salir y acampar, caminar y detenerse, porque esto es parte del ritmo de la vida judía. Hay un tiempo para estar detenido o parado y hay un tiempo para andar y caminar. El famoso Rav Kook se refirió a los dos símbolos de la bendición de Bilam cuando dice: «Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel». Tiendas para los que viajan, residencias para los que han hallado un hogar. Incluso hay un salmo que utiliza dos símbolos del individuo recto. Por un lado, él está en el camino, mientras que el malvado comienza caminando y luego se para y se sienta. Pero por otro lado, el hombre recto se compara a un árbol plantado con fuentes de agua que da el fruto en la estación adecuada y cuyas hojas no se marchitan. Caminamos, claro, pero también nos quedamos quietos. Estamos en una travesía, en definitiva, pero también estamos enraizados como un árbol. Y en la vida hay viajes, hay campamentos, porque sin sufrimientos de fatiga y agotamiento, sin la travesía, no crecemos, porque la vida es crecimiento, y no hay forma de evitar el desafío y el cambio. La verdad es que esto es así, la vida es una travesía. La verdad que hay millas para recorrer, un camino largo antes de dormir, hay trabajos para realizar mientras tengamos un hálito de vida. Y precisamente, como los israelitas en la porción de la Torá que se llama Matot Masei, los israelitas tienen que partir nuevamente. Y claro, en el viaje hay contemplación, podemos ver muchas cosas, podemos ver una estética en este camino que vamos transitando, pero tenemos que ver la ética. Claro que tenemos que hacer una pausa para contemplar la belleza del mundo, pero tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos promesas que cumplir, incluyendo las promesas a nosotros mismos. En definitiva, la vida es una travesía, no es un destino, no es una meta. No debemos nunca detenernos. Debemos proponernos constantemente nuevos desafíos que nos saquen de esta zona de comodidad, porque la vida
La vida es crecimiento. En la parashá de la Torá, que fue la semana pasada, que se llama Pinhas, habíamos leído cómo las 5 hijas de Zelofejat plantearon a Moshe un reclamo de justicia y de derechos humanos. Sí, y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque su padre había muerto y no tenía hijos varones. Y la herencia entonces debía transmitirse por la línea masculina. Pero no había tal cosa, porque el padre tenía el título de la tierra y ellas, mujeres, eran sus únicas herederas. Claro, por derecho les debería corresponder a las mujeres, a ellas. ¿Por qué debería estar en desventaja el nombre de nuestro padre solo por no haber tenido un hijo varón? Hacen la pregunta. Y la verdad que se la hacen esta pregunta a Moshe, y Moshe no había recibido instrucción alguna referente a esta eventualidad. Entonces Moshe le pregunta al Creador, y finalmente Dios halló favor en las mujeres, y dice, las hijas de Zelofejat tienen razón, les darás posesión de una herencia junto con la de los hermanos del padre, y les transferirás la herencia del padre a ellas. Y entonces le dio instrucciones acerca de la disposición de esta herencia, pero al final del libro, la Torá informa sobre un evento que se refiere a líderes de la tribu de Menashe, hijo de Yosef, que es la tribu de Zelofejat, y se presentaron y elevaron un reclamo también. Y dicen, si la tierra pasa a manos de las hijas mujeres y se cansan con hombres de otra tribu,
La tierra va a quedar eventualmente en manos de los esposos, por lo tanto, de esas tribus diferentes. Por lo que la tierra otorgada inicialmente a la tribu de Menashe quedaría perdida para siempre. Porque la idea cuando se distribuye la tierra era que la tierra siempre quede, cada porción de tierra quede en poder de una tribu determinada para que no haya conflictos territoriales posteriormente. Y entonces Moshe nuevamente le lleva el caso al Creador. Y el Creador plantea una solución simple. ¿Y qué dice el Creador a Moshe? Le dice, las hijas de Zelofejat tienen derecho a la tierra, pero también lo tiene la tribu. Por lo tanto, si las hijas desean la posesión de la tierra, tienen que casarse con hombres de la propia tribu. Y de esta manera, ambos reclamos van a ser atendidos. Ellas van a heredar la tierra y la tierra nunca va a salir de posesión de la tribu. Las hijas, en consecuencia, no perdían el derecho a la tierra, pero perdían algo de libertad en la elección del esposo, porque tenía que ser un esposo de la propia tribu. Y esto tiene una relación muy importante. La verdad que es muy importante, porque fíjense cómo se trata de compatibilizar los reclamos, absolutamente. Pues sabes que el libro Bamidbar es un libro que trata sobre individuos. Comienza con un censo, cuya finalidad, más que informarnos acerca del número real de los israelitas, es para elevar sus cabezas, que es la forma inusual que tiene la Torá de transmitir la idea que cuando Dios ordena un censo, es para afirmar que cada persona cuenta, no somos un bulto más. El libro también se enfoca en la psicología de los individuos. Leemos acerca de la desesperación de Moshe, las críticas que le hacen Aarón y Miriam, la de los espías que no tuvieron el coraje de retornar con un informe positivo, y de los descontentos, claro, liderados por Korah, que desafiaron el liderazgo de Moshe. Leemos también sobre Yoshua, Caleb, Eldad, Imeidad, Datán y Abiram, etc. El énfasis en los individuos llega a un punto más alto en la plegaria de Moshe al Dios de los espíritus de toda carne para elegir un sucesor según los sabios. Y Rashi, elegir un líder que trate a cada individuo en forma individual. Y el líder tiene que ser una persona que se relacione con la gente en su propia singularidad y en la unicidad. Y este es el contexto del reclamo de las hijas de Zelofejat. ¿Por qué están reclamando qué cosa? Claro, están reclamando la tierra, pero están reclamando por sus derechos como individuos. Muchos comentaristas señalaron que el comportamiento de las mujeres en todo el tiempo del desierto fue ejemplar, mientras que el de los hombres fue lo opuesto, porque los hombres, no las mujeres, los hombres se dieron el oro para la construcción del becerro. Los espías eran todos hombres. Y hay un comentario que fue dicho que si Moshe hubiera enviado a mujeres en lugar de hombres, como espías habrían vuelto con un informe positivo. Pero la verdad que tenemos que saber, a veces si nos enfocamos únicamente en el individualismo, como lo señala el libro de Jueces, el individualismo es a veces sinónimo de caos. Absolutamente. Entonces tenemos que compatibilizar un montón de intereses. Vemos cuando se hace el censo, los israelitas fueron numerados tribu por tribu. La Torá especifica el lugar de acampe alrededor del Mishkan, que es el templo portátil, y el orden de salida cuando ellos empezaban el viaje. También incluso la Torá repite los obsequios de cada tribu por la inauguración del tabernáculo. La verdad que las tribus no fueron un accidente en esta estructura del pueblo como una sociedad. La existencia tiene mucho que ver como un hecho de una sociedad que se construye tiene que estar mirando a que esta sociedad pueda perdurar. Claro, cada uno de nosotros, las personas, tiene una serie de identidad o identidades basadas en parte en qué cosas, en nuestros antecedentes familiares, en la ocupación, en la comunidad, etc. Pero estas estructuras, o digamos ¿cómo puedo decir? Esta identidad individual tiene que convivir con lo grupal, porque es en lo grupal donde desarrollamos nuestras complejas
interacciones, son relaciones cara a cara entre identidades, pero que tienen que construir un grupo. Y este es, por ejemplo, el dominio de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los colegas. Y es lo que se conoce colectivamente como sociedad civil, porque una sociedad civil fuerte es esencial para la libertad. En consecuencia, es por eso que junto con los derechos individuales, la sociedad tiene que hacer lugar a la identidad grupal. Fijémonos, por ejemplo, cuando estudiamos la Revolución Francesa, cuando había un debate ahí en la Asamblea Revolucionaria, había un conde, que era Clement Tonnerre, y hace una declaración que dice: a los judíos como individuos todo, pero a los judíos como nación nada. Si insistieran en definirse como nación, o sea, como subgrupo dentro de la República, nos veremos, dice el conde, nos veremos en la necesidad de expulsarlos. Claro, uno al principio escucha esto y le parece razonable, porque a los judíos les estaban ofreciendo derechos civiles en esta nación secular, pero sin embargo, resultó ser cualquier cosa menos razonable. ¿Qué quería decir? Que los judíos tenían que ceder su identidad como judíos en el ámbito público. Y no fue casual entonces que un siglo más tarde Francia estuviera en uno de los epicentros del antisemitismo europeo, comenzando con el virulento La France Juive de Eduardo Drummond en 1886, y que culmina luego con el juicio de Dreyfus. Y se escucha a las masas parisinas gritar muerte a los judíos, mort o juifs, ahí en francés. Y Teodoro Herzl advirtió que los judíos aún no habían sido aceptados como ciudadanos de Europa. Pese a todas las manifestaciones en contrario, los judíos fueron clasificados como tribu, en una Europa que afirmó haber abolido las tribus. La emancipación europea reconoció los derechos individuales, pero no reconoció los derechos colectivos. En definitiva, una moral que está dedicada exclusivamente a los derechos individuales tiende a ignorar los lazos, tiende a ignorar las interdependencias que marcaron nuestra existencia desde los comienzos. Yo diría que es una moralidad fría que abre espacios entre la gente, asignando a cada persona un pequeño espacio dentro del universo. Y este es el motivo por el cual la Torá divide el episodio de las hijas de Zelofejat en dos. En la primera parte, en la Parashá Pinhas, trata de derechos individuales, que es el derecho de las hijas a su parte en la tierra, claro. Pero en la segunda, al final del libro, trata sobre los derechos grupales, que es el derecho a la tierra de la tribu de Menashe. La Torá, en definitiva, reafirma ambos, porque ambos son necesarios para una sociedad libre. Necesitamos, para una sociedad libre, que haya derechos individuales y también que haya derechos grupales, pero hay que compatibilizarlos. Y muchos de los temas aparentemente insolubles de la vida judía contemporánea surgieron porque los judíos, y especialmente en Occidente, están acostumbrados a una cultura en la que los derechos individuales priman sobre todos los demás derechos. Claro, debemos tener la libertad de vivir según nuestra voluntad, adorar a quien se nos antoje e identificarnos con quien elijamos, pero la cultura, que se basa única y exclusivamente en los derechos individuales, termina minando la sociedad, la familia, las comunidades, las tradiciones, las lealtades. Porque pese al enorme énfasis en lo individual, el judaísmo también insiste en el valor de las instituciones, porque preservan y protegen nuestras identidades como miembros del grupo que las contienen. Claro que tenemos derechos como individuos, qué duda cabe, pero identidades solo como miembros de tribus. Y honrar a ambos es algo delicado, difícil y necesario. Y aquí, la Torá nos termina enseñando cómo hacerlo. שהיה אהבנו רק אני ואת מנושקים מן הרחוב עד הרחוב וכל העיר
אור פנסים רטוב, וכל העיר שקטה, וכל העיר רחוב. זוכרת איך הכל אמר חדש, ולתחילה של חורף שהיה, אהבנו רק אני ואת, מנושקים מן הרחוב עד הרחוב, וכל העיר שקיעה, אור פנסים רק טוב, וכל העיר שקיעה, וכל העיר רחוב. La parashá es tan rica de esta semana, bueno, como todas, por supuesto. Y hago la pregunta, ¿pueden coexistir la libertad y el orden en la esfera humana? ¿Puede coexistir esta libertad y el orden? ¿Puede existir al mismo tiempo una sociedad justa y libre? ¿Puede haber libertad y caos? Claro, así era el mundo, que estaba lleno de violencia antes del diluvio. También puede haber orden sin libertad. Y así era Egipto, de donde fueron liberados los israelitas. Pero puede haber una tercera alternativa. Y si existiera esa alternativa, ¿cómo sería eso? ¿Cómo se crearía? Pues sabes que la respuesta de la Torá tiene que ver con el lenguaje. ¿Te acuerdas que cuando empieza el relato de la Torá, dice que el mundo fue creado con la palabra? Porque dice, Dios dijo que haya tal cosa y el objeto fue creado. Y Dios dijo que sea y así fue. Entonces, uno de los primeros dones que Dios le da a la humanidad fue el lenguaje. Cuando la Torá dice, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló el hálito de vida en sus fosas nasales y el hombre se convirtió en un ser viviente. En realidad se convirtió en un ser hablante, un medaber, porque para el judaísmo hablar es la vida misma. Entonces, para el judaísmo el lenguaje es absolutamente fundamental. Entonces, el lenguaje a veces tiene, como decía un filósofo, una expresión performativa. Vamos a ver, a veces usamos el lenguaje no para describir algo, sino para hacer algo. Por ejemplo, cuando el novio le dice a la prometida bajo la jupa y le dice, tú estás prometida para mí, no está describiendo un casamiento, él se está casando. Cuando en los tiempos antiguos el tribunal, el Bet Din, declaraba la luna nueva el día de Rosh Hodesh, no estaba describiendo un hecho, estaba creando el hecho, estaba transformando el día en Rosh Hodesh. Porque el ejemplo entonces es como si fuera una promesa. Cuando prometo que voy a hacer algo, estoy creando una situación que antes no existía. ¿Qué estoy creando? Estoy creando una obligación. Y este hecho, por pequeño que sea, o que por pequeño que parezca, es la base del judaísmo. Y esta promesa mutua se llama pacto, porque el judaísmo está basado en el pacto. Específicamente, ¿cuál pacto? El pacto llevado a cabo entre el Creador y los israelitas en el monte Sinaí, que los unió en ese entonces, y nos sigue uniendo hasta hoy en día. Yo diría que es el caso supremo de expresiones que establecieron un pacto. Y esto es un pacto. Cuando prometo hacer algo, estoy asumiendo libremente una obligación de cumplirlo en el futuro. Porque si soy una persona conocida por respetar la palabra, eliminé un elemento de incertidumbre de la palabra humana. Porque podés confiar en mí, ya que he dado mi palabra. Cuando hago una promesa, me comprometo voluntariamente a cumplirla. Y es esta capacidad de los humanos de asumir plenamente el compromiso de hacer o dejar de hacer ciertos actos, lo que genera el orden en las relaciones entre los seres humanos sin el uso coercitivo de la fuente,
de la fuerza, porque cuando un hombre hace un voto al Creador, por ejemplo, toma juramento, comprometiéndose a una obligación, no tiene que incumplir su palabra. Lo que promete, lo tiene que cumplir. Y esto es esencial, es absolutamente esencial para una sociedad finalmente que esté organizada y que pueda incluso reafirmar la libertad. Porque la libertad requiere confianza. ¿Y la confianza de dónde nace? ¿Y qué es lo que hace? ¿De dónde viene la confianza? La confianza hace que las personas cumplan con su palabra. Porque cumplir con la palabra significa considerar a las palabras como sagradas y los votos y juramentos como sacrosantos. Solo en circunstancias muy especiales y precisamente formuladas podéis liberarte del compromiso. Y es por eso que cuando los israelitas se hallaban cerca de la tierra sagrada, donde estaban por crear una sociedad libre, era necesario recordarles el carácter sagrado de los votos y los juramentos. Y entonces tenemos que ver que las palabras crean obligaciones morales, las que tomadas responsablemente y honradas fielmente permiten la creación de una sociedad libre. Por lo tanto, no dejes de cumplir una promesa. Hace siempre lo que dijiste que vas a hacer. Porque si dejamos de cumplir la palabra, inevitablemente vamos a dejar de ser libres. Bueno, aquí Alberto Roscolequier se despide de todos ustedes agradeciéndoles el encuentro que hemos tenido en este día tan especial. Les deseo lo mejor, benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה
תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.